Ataque a Irán inminente. En las próximas horas, los Estados Unidos comenzarán un ataque masivo contra Irán con un único objetivo: la destrucción de la red eléctrica iraní. Esta vez también participarán en el ataque Israel y sus aliados en Medio Oriente: Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Irán aparece preparada para responder la ofensa de forma devastadora, con ataques contra la infraestructura energética de todo Medio Oriente, incluido Israel. Una vez destruida por completo la capacidad productiva, la capacidad de producción de hidrocarburos en toda la región, la economía mundial protagonizará una depresión sin precedentes. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 335 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Comenzamos una transmisión verdaderamente especial porque de aquí a poco comenzará un ataque masivo, como no presenciamos desde el inicio de la guerra contra Irán, con un solo objetivo: la destrucción total y absoluta de la infraestructura energética y, por sobre todas las cosas, la destrucción absoluta de la red de suministro eléctrico iraní, nada más y nada menos. Recién recordaba esa frase falsamente atribuida a Albert Einstein de locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Bueno, evidentemente esa frase aquí aparece verdaderamente como una caracterización cabal de la situación de los Estados Unidos y, por sobre todas las cosas, de la situación de Donald Trump, quien una vez más determinó comenzar ataques contra Irán. Van a comenzar en unas horas y vamos a presentar, a propósito de esto, a continuación, todos los indicios de estos ataques y por qué ahora sí, finalmente, Trump va a materializar las amenazas ya vertidas en el pasado en más de una oportunidad, pero no llevadas a cabo, no materializadas. Hoy sí vamos a presentar por qué, pero efectivamente esta frase de esta definición de la locura, ¿no? De realizar una y otra vez la misma acción a la espera de resultados diferentes. Bueno, esto está caracterizando a Trump y la situación de desesperación total en su gabinete, porque machacan y machacan cada vez más arriba y los iraníes responden cada vez con mayor fuerza. Comencemos, por cierto, con algunos de los indicios de por qué determinamos que efectivamente esta vez sí van a comenzar los ataques, y a continuación de eso después vamos a presentar las características específicas de esta nueva ola de ataques, incluida la participación de Israel, como así también vamos a presentar la forma de respuesta ya planificada por Irán. ¿Sí? Bien, primer indicio. ¿Quién sino Barack Ravid, el confesor de Donald Trump de alguna manera en la prensa estadounidense, Axios, medio estadounidense, muy cercano a la Casa Blanca? Por cierto, un periodista israelí con antecedentes en el Mossad. En algún momento él participó en las Fuerzas Armadas israelíes y en los servicios de inteligencia. Supuestamente los abandonó y comenzó posteriormente una carrera en la prensa, en los medios, pero bueno, una vez Mossad, por siempre Mossad. El titular, él el primero en presentar en los medios estadounidenses esta versión: Trump está considerando ataques contra objetivos energéticos iraníes en los próximos días. Esta es la primera versión. Bueno, básicamente aquí establecen Ravid, quien
en múltiples oportunidades en el pasado presentó anticipos antes que nadie sobre las acciones del gobierno de Trump, bueno, establecen aquí el foco en los objetivos buscados por Trump en estos ataques. La red energética iraní lo presentaba como una cuestión de en los próximos días, pero con el correr de las horas fueron distintos medios y distintos indicios, fueron apareciendo cada vez más signos de que en los próximos días nada, sino en las próximas horas, como por ejemplo, y comenzamos con la prensa, por ende presentemos un poquito más de la prensa estadounidense antes de los indicios reales de esto, más allá de las versiones y las narrativas. Unas horas después de esto, el Wall Street Journal, otra publicación con acceso privilegiado a la Casa Blanca, por aquí, hace algunas horas nada más, Trump ordena un nuevo ataque contra Irán al entrar la guerra en su sexto mes. Funcionarios estadounidenses afirman que la ofensiva podría comenzar este mismo fin de semana. Según funcionarios estadounidenses, el presidente Trump ordenó un nuevo ataque contra Irán que podría comenzar este mismo fin de semana y durar unos días. Bueno, esta versión con una leve diferencia respecto a la de Axios, a la de Ravid mencionada antes, porque acá presentan esto como una cuestión de días, mientras que Ravid lo presentaba como una cuestión de 1 o 2 semanas. Y posiblemente vayamos a presenciar en realidad ataques a lo largo de 2 o 3 semanas hasta el agotamiento total de los arsenales misilísticos estadounidenses e israelíes, tanto de misiles ofensivos como de misiles defensivos. Y sobre esto, por cierto, voy a referenciar al final de la transmisión un muy interesante artículo, una columna de un servicio de inteligencia árabe verdaderamente muy interesante sobre la situación de los misiles Patriot en Irán, ahora transferidos a Israel, a falta de misiles Patriot allí. Wall Street Journal, entonces, presentando esto como segundo elemento, y el propio Donald Trump también hace algunas horas, él mismo, una vez más, la advertencia de estos ataques de la siguiente forma. Señor presidente, esta es la pregunta de la periodista. No le voy a mentir. Hubo un reporte que dice que las Fuerzas Armadas estadounidenses le presentaron un plan de ataque contra Irán y que este plan sería un plan de go big, lo llaman, ir grande, ¿no? De acometer con todo. Y que realizaríamos, Estados Unidos, esto es una periodista estadounidense, naturalmente, y que a partir de ahora realizaríamos un ataque muy fuerte por 14 días. Muy probablemente esta periodista referencie, aquí en esta pregunta, esté referenciando el artículo de Axios, la columna de Barak Ravid o la columna de el Wall Street Journal recién mencionadas. Esta es la pregunta y responde Trump de esta manera. Bueno, ya fuimos big, ya atacamos grandemente, fuertemente. ¿Qué significa atacar fuerte? Tenían 159 buques. Bueno, ahí comienza otra vez con esta perorata. No puedo más. Ya esto he escuchado 700 veces, pero después de esto va a responder algo distinto. Su marina por completo, 159 buques, está hundida bajo el agua. Yo diría que eso es realmente atacar fuerte. Tenían 200 aviones, esto ya también predecible, tenían 200 aviones, estos también fueron derribados por completo. Tenían muy buen armamento de intercepción,
para nuestros aviones, pero no les funcionó. And it's all gone. Their radar is all gone. Sus radares también fueron completamente Their destruidos. leaders are all gone. Everything. Sus líderes están muertos, fueron asesinados, todo fue is all destruido. gone. But they'll fight onward. Pero, you'll find out, pero ya verán en las próximas horas, de alguna manera sugiriendo efectivamente un ataque en las próximas horas. A continuación, por cierto, respondía esto Trump a otra pregunta. You said they do Atención. Por aquí. Mr. President, you said they do have some capabilities left. Yeah. Should Americans be prepared? Presidente, sin embargo, usted dijo que tendrían los iraníes todavía alguna capacidad militar no destruida, alguna capacidad disponible. Y responde Trump, sí. These back and forth attacks to continue until Iran's Debemos esperar entonces aquí en Estados Unidos ataques de ida y vuelta entre Estados Unidos e Irán hasta que los iraníes finalmente capitulen, hasta que finalmente se rindan. able of They'll striking get back. weaker. They'll get weaker. They'll get a little stronger maybe now. But they'll get Bueno, ellos están muy debilitados, quizás ahora estén un poquito más fuertes que antes. weaker, and then they peter out. Yeah, sure. I think so. I mean, it'd be foolish to say no. You always have to Sí, los golpeamos mucho y sería un tonto si dijera que no vamos a atacar en las próximas keep horas. your guard up. What is the status of talks? Tenemos que mantener la guardia alta. Who from the administration Well, they is always talking want to to talk, Iran? but they break their word so often. Steve, ¿Cuál es la situación en cuanto a las negociaciones? Y responde Trump, bueno, Steve está a cargo, pero ellos siempre mienten y abandonan las negociaciones. Todo esto es un invento. Irán no está participando en negociaciones desde la violación de el memorando de entendimiento. Pero recuerden que Trump pergeña fantasías frente a las cámaras. A veces uno no puede determinar si realmente él mismo parece convencido de sus elucubraciones. Probablemente no, pero frente a las cámaras él puede presentar negociaciones en curso, firmas de acuerdos, todo mentira, todo inventado, según la contraparte iraní, la cual rechaza todo esto y la cual hasta ahora, desde el comienzo de la guerra, nunca jamás realizó una afirmación, nunca jamás realizó una declaración posteriormente comprobada como falsa. Jamás los iraníes en ese sentido presentan siempre la versión correcta, oficial, real, a diferencia de Trump. is talking. Jared, we have very good people. JD's involved, very strongly involved. We have great people talking. Marco's involved. They're all involved. Bueno, tenemos Very good people. We have the best people. But Tenemos muy buena gente implicada en las negociaciones, JD, Marco Rubio, pero they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours, and then they'll go out. por ejemplo, cuando estábamos negociando sobre las cuestiones nucleares, negociamos durante 7 horas. No lo entendía bien, yo no entendía bien por qué. Podríamos haber negociado en solamente 5 minutos, pero en 7 horas estuvimos negociando y cuando salimos de la sala de acuerdos en una negociación cerrada, con un acuerdo cerrado, Say they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. y salieron y dijeron, nunca discutimos los aspectos nucleares. Bueno, todo esto inventado de principio a fin, porque el memorando de entendimiento firmado por este propio señor aquí frente a todos ustedes no presentaba referencia alguna, no presentaba ningún punto respecto a la cuestión nuclear, con lo cual esto de estuvimos negociando sobre los acuerdos nucleares y luego los incumplieron, bueno, todo mentira, ninguna negociación sobre un acuerdo nuclear, simplemente establecía condiciones. Bueno, quien quiera recorrer los puntos firmados por Donald Trump del memorando de entendimiento los puede recorrer, aparecen publicados en la página de la Casa Blanca, esto también una invención, pero lo más interesante va a aparecer ahora, por cierto, de este mentiroso profesional verdaderamente, Donald Trump. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
You know? Lo único que hacen es enojarme. Do you believe that you can reach a deal with Iran, given that you talked about how Yes, you can. I mean, look, I'm losing faith in them because they do lie and do. Mienten muchísimo, estoy perdiendo la fe en ellos. El otro día dijeron que harían un alto el fuego y nos dispararon 5 misiles, derribamos todo. We're in the midst of a negotiation. I mean, I'm waiting for Steve to call me. How's the negotiation going? And instead, I got a call from Pete that they just shot 5 missiles at one of our bases. Estábamos en el medio de negociaciones y me avisan de estos 5 misiles, los derribamos todos. It's also very complex to operate. You know, you talk about the equipment. It's you have to be. Oftentimes you see, where did you go to school? MIT, Caltech. I mean, you know. Los derribamos porque somos muy buenos, son muy difíciles de operar estos misiles antimisiles, y a veces escuchas que estos soldados operando las defensas antiaéreas estadounidenses fueron ¿a dónde estudiaron ustedes? En el MIT, en Harvard. Una paparruchada. Bueno, Trump. They go to schools that are not as normal for the military, to be honest with you. Eso es normal para las Fuerzas Armadas estadounidenses, considerando el nivel intelectual y la formación de los líderes estadounidenses como Trump y Hegseth, básicamente. Rubio un poco menos, Rubio un personaje mediocre, pero por lo menos puede concatenar 2 oraciones seguidas. Considerando la capacidad intelectual de Trump y de Hegseth, si esos los líderes, la formación académica de los combatientes estadounidenses debe aparecer incluso por debajo de eso, pero los está presentando como genios de Harvard. Paciencia, ya va a aparecer lo más interesante. And when you don't, you know, the equipment, the shots miss. The safety misses or the accuracy misses. Son gente brillante, por eso no falla We nunca. have unbelievable people. Think of it. We had 111 at one point a couple of months ago. 111 over a short period of time. Missiles were shot. Nos dispararon 111 misiles en un corto periodo de At the tiempo Abraham Lincoln aircraft carrier. Great, beautiful contra el portaaviones Abraham Lincoln, ship. One of the most beautiful ships to me, design-wise. uno de los más hermosos del mundo. 111 missiles going out. Out of the 111 missiles, 111 missiles were shot down. Y de esos 100 misiles que dispararon contra el portaaviones, los 111 fueron derribados. Hasta ahora jamás un reporte de misiles disparados por Irán contra portaaviones. En algún momento una versión de un dron impactando contra un portaavión, no contra este, sino contra otro. Bueno, acá ahora esta historia de los 111. Por cierto, el hecho de que no hayan realizado ataques con misiles respondió a la maniobra, a la decisión, al retroceso estratégico, o más que estratégico, el retroceso táctico de todos los buques de guerra estadounidenses en el Mar Arábigo. Retrocedieron primero a 300 kilómetros y después, frente a la capacidad ofensiva de Irán, a 700 y después a más de 1000 hasta el puerto de Omán. Con lo cual, bueno, todo esto evidentemente también, paparruchadas, inventos. Quite a bit earlier than they got, I mean, long before they got there. They were shot down. It was almost, in a couple of cases, they were shot down almost as they were taking off. Todos estos misiles disparados contra nuestro portaaviones fueron derribados mucho tiempo antes de que llegaran al portaaviones. En algunos casos casi los derribamos apenas salían de las lanzadoras. Bueno, esta una nueva. Los misiles antimisiles ahora, en lugar de realizar la intercepción en la fase final de los misiles ofensivos, prácticamente machacan a las lanzadoras a cientos o miles de kilómetros de ahí, ¿no? Los podríamos conceptualizar como misiles defensivos ofensivos, porque prácticamente realizan un ataque contra los objetivos en tierra. Bueno, cualquier tontería. It's incredible technology. So you have a ship that costs billions of dollars. Es tecnología increíble. 111 missiles were shot down.
routinely shot down. Rutinariamente derribaban 111 misiles disparados contra este I portaaviones. like to reward people. I call them up. I'm the president, and they were cool as a cucumber. Mr. President, the last 2 weeks of strikes by CENTCOM has said that those were meant to degrade Iran's ability to destroy. Señor presidente, ahora lo interesante, señor presidente, según el CENTCOM, en una declaración de la semana pasada, y usted también dijo lo mismo, los ataques que estuvieron llevando a cabo a lo largo de los últimos días estaban dirigidos a degradar la capacidad militar iraní Disrupt the Strait of Hormuz. How many more strikes y degradar la capacidad de el control de los iraníes del estrecho de will it Hormuz. take to We significantly you never know. Look, ¿Cuánto tiempo más o cuántos ataques más tomará destruir el control iraní del estrecho de Hormuz? I mean, most people would have given up by then. You know, Y responde Trump, y acá lo interesante, bueno, cualquier otro pueblo, cualquier otra nación ya se habría rendido. they've got no navy, they got no air force. Most people No tienen marina, no tienen fuerza aérea, otra vez lo would have mismo. given up. They haven't. So I give them Cualquier otro país ya se habría rendido, credit for that. I mean, they're pero les voy a dar crédito por known eso. as being tough. They're tough. Se decía que eran duros y efectivamente los iraníes son duros. ¿Qué tal? El propio Trump reconociendo, ¿no? Sí, bueno, su marina destruida, su fuerza aérea destruida, pero son duros. Bueno, más allá de esto de son duros, muchas sutiles sugerencias de un ataque, ya no solo por versiones de la prensa, sino por el propio Donald Trump. Por cierto, yo voy a ir acompañando esta transmisión con un control permanente de los canales de Telegram por la eventualidad de que efectivamente comiencen los ataques. Más indicios. Trump efectivamente en el pasado ya había, ustedes recordarán seguramente, recordarán amenazas de Trump, ya había realizado advertencias, había realizado amenazas y no las había materializado. En algunos casos sí, pero por lo menos en cuanto al ataque contra la red eléctrica y contra las centrales eléctricas, no había realizado en la práctica esas amenazas, no las había materializado. Pero cuidado, esto hace 2 semanas o semana y media, cuidado porque en el medio aparecieron muchas cuestiones de política interna en Estados Unidos, como por ejemplo el discurso de Donald Trump frente a los medios en este evento llevado a cabo todos los años entre Donald Trump y los corresponsales en la Casa Blanca. Recordarán que el evento fue realizado en primer lugar 1 mes y medio atrás, más o menos, y allí, seguramente lo recordarán también, una persona protagonizó un incidente, un supuesto intento de asesinato, una cosa rarísima, muy posiblemente escenificada por la propia Casa Blanca, por eso fue abandonado, determinaron una interrupción de ese evento y la semana pasada finalmente lo realizaron el evento nuevamente, todo es, además en ese evento presentó un discurso muy importante según el propio Trump, en realidad importante nada. Todo esto podría haber retrasado el cumplimiento de esas promesas de 2 semanas atrás, pero ahora ya parece todo dado, ya parece la casa en orden y, por cierto, no solamente la casa en orden en términos políticos, sino que incluso las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 2 semanas de preparación, habrán regenerado en parte sus arsenales y, bueno, habrán realizado los preparativos propios. Siempre, cuanto más tiempo de preparación, lógicamente, más plausible un ataque de manera más planificada, más prolija. Esta una de las diferencias con el pasado, ese tiempo en el medio, ¿sí? Ese tiempo de circunstancias de política interna durante el cual Trump no podía acometer a Irán a pesar de sus amenazas, y el tiempo de preparación, esa otra cuestión. Por aquí más indicios de Trump,
de hace minutos también. Esto, si bien, bueno, recuerden, Donald Trump, ¿no? Las características del personaje, otra vez aquí, Donald Trump, 159 buques buques iraníes, con Obama y con Biden, todos en el estrecho de Hormuz, supuestamente, y con su banderita iraní, todo esto hecho con inteligencia artificial. Ahora con Trump, todos bajo el agua, esa una de sus publicaciones. Bueno, acá, mamita, otra publicación de hace algunas horas nomás, un F-35, siempre aquí otra, esto, todo el aspecto de un F-15. Antes de los ataques, Trump siempre genera publicaciones de este tipo. Bueno, aquí Trump caminando con un alien, el grado de delirio de las publicaciones de Donald Trump en su red social. Pero más allá de eso, cuando hola Groenlandia, como te voy a conquistar, siempre antes de los ataques presenta estas fotografías de aviones, de la vez pasada también, una con inteligencia artificial, con un desembarco en la isla de Keshem, donde, por cierto, 2 días atrás, en la última ola de ataques, perpetraron los estadounidenses un ataque contra un barrio residencial en la isla de Keshem con bombas, y eso determinó la muerte de una familia, un matrimonio joven con un hijo de 2 años, ¿no? Esa es la última ola de ataques hasta el día de hoy, cuando nosotros convencidos comenzará de aquí a poco una nueva ronda de ataques, pero esta vez mucho más fuerte. Esto hasta aquí, Donald Trump, pero a partir de ahora los indicios más fuertes respecto a los avisos oficiales de las embajadas, del propio CENTCOM, los avisos a los diplomáticos. Esto sí, ya nada de escenificación o de verborrea de Trump. Esto todo concreto, objetivo, oficial. Por ejemplo, aquí, atención. La publicación de hace unas horas de la embajada estadounidense en Jerusalén. Alerta de seguridad, Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, 1 de agosto de 2026, debido a las tensiones, aparecen para ustedes, y ahí aparecen efectivamente, debido a las tensiones, elevadas en el Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista. Los estadounidenses actualmente en el Medio Oriente deben ejercer precaución y una vigilancia elevada, y deben estar preparados para cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en los viajes. Algunas aerolíneas en la región han pospuesto la reanudación de horarios de vuelos anteriores, otras han cancelado algunas rutas. Los estadounidenses en la región deben considerar partir o estar preparados para partir en caso de que haya una escalada. Y aquí el alerta de seguridad completo. Esto en el caso de la embajada estadounidense en Israel. Bien clarita la advertencia. En otras oportunidades, frente a advertencias similares, Estados Unidos finalmente comenzó ataques. Más a propósito de embajadas estadounidenses, por aquí, en otro de los países aliados de Estados Unidos en la región, y de Israel naturalmente también, aquí el mensaje de la misión estadounidense o de la embajada estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos, evento debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente. El entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista. Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben ejercer precaución y una vigilancia intensificada, y deben estar preparados para cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio abierto y posibles interrupciones en los viajes. Bueno, en realidad el mismo mensaje que antes, ¿sí? Y aquí el aviso, alerta de seguridad en todo Medio Oriente. Eso dentro de lo oficial, lo publicado, pero además de todo esto, y vamos ya concatenando indicio con indicio con indicio, ¿sí? Comenzamos con la prensa, con Axios, con Barack Ravid, después con Wall Street Journal, de ahí a las declaraciones de Trump, las publicaciones de Trump en su red social,
los mensajes de alerta de las embajadas estadounidenses en Israel y en Emiratos Árabes Unidos. Y ahora la frutilla del postre o la cereza de la torta. Aquí un alerta de seguridad filtrado del Servicio Exterior estadounidense, distribuido entre todos los diplomáticos de la región. El comunicado presenta el siguiente texto: Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina de Seguridad Diplomática, alerta de seguridad cifrado, se requiere acción inmediata para ser distribuido en todas las misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. Misiones llaman ellos a las embajadas, básicamente, y el texto de este documento filtrado distribuido a todas las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, fecha, 1 de agosto de 2026, clasificación secreto, asunto, alerta de seguridad. Se espera una importante escalada con Irán y sus aliados, respaldados en todo Medio Oriente. Todos los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente deben abandonar la región ahora mientras haya vuelos disponibles. No demore su salida, las condiciones podrían deteriorarse con poco o ningún aviso. Debido al aumento de tensiones regionales y a la información de inteligencia considerada creíble, se espera una escalada significativa con Irán y sus aliados respaldados en toda la región de Medio Oriente durante los próximos días. El entorno de seguridad sigue siendo altamente volátil y dinámico, con potencial a deteriorarse rápidamente con poco o ningún aviso. Se ha ordenado a todas las misiones estadounidenses en Oriente Medio mantener el máximo nivel de seguridad y garantizar la protección de ciudadanos estadounidenses y del personal de gobierno de Estados Unidos como máxima prioridad. Ámbito de aplicación. Esta alerta se aplica a las misiones y al personal de Estados Unidos en los siguientes lugares. Y ahora una lista. Atención a esto. Emiratos Árabes Unidos, Embajada de Estados Unidos en Abu Dhabi, Consulado General en Dubái. Qatar, Embajada en Doha. Omán, Embajada en Mascate. Atención a lo de Omán, ¿eh? Esto, novedad. Posibilidad de ataque contra Omán. Interesante esto. Hasta ahora recuerden que Irán solamente en toda la guerra realizó, hace poquito, hace no mucho, hace un mes más o menos, realizó un solo ataque en Omán contra los estadounidenses, nunca contra los omaníes, debido a los intentos estadounidenses de generar un corredor marítimo alternativo en el estrecho de Hormuz, en abierta violación del memorando de entendimiento, el cual determina el control exclusivo del estrecho por parte de Irán, memorando de entendimiento firmado una vez más por Donald Trump, y quisieron generar, por presión, no porque los omaníes que lo quisieran, un corredor pegado a las costas por el estrecho de Hormuz para el paso de buques mercantes, de petroleros, de metaneros, de buques de carga, etcétera, etcétera, pegado a las costas de Omán. Y como advertencia, los iraníes una sola vez generaron un ataque, perpetraron un ataque una única vez. Aquí, sin embargo, Omán incluido en esta lista también. Por aquí, Omán, Irak, embajada en Bagdad, Jordania, embajada en Amán, Israel, embajada en Jerusalén, Kuwait, embajada en Kuwait, Arabia Saudita, embajada en Riad, Bahrein, embajada en Manama, Egipto, embajada en El Cairo. Otra novedad, Egipto, después de lo sucedido días atrás con el ataque de 2 drones contra un buque metanero reconvertido en estación de regasificación, casi con seguridad una operación de falsa bandera israelí con el objetivo de la implicación de Irán. Los iraníes no quieren ningún enfrentamiento innecesario con los egipcios, pero aquí incluido también en esta advertencia filtrada, ¿sí? Advertencia filtrada. Información sobre la amenaza. Se espera que Irán y sus redes de fuerzas aliadas, incluyendo otras Hezbollah, Hamas, los hutíes, Kataib Hezbollah, el Hezbollah en Irak,
y otras milicias respaldadas por Irán lleven a cabo ataques coordinados contra intereses personales e instalaciones de Estados Unidos en toda la región. Los posibles ataques podrían incluir misiles y drones, ataques complejos, secuestros, desvíos de aeronaves, sistemas no tripulados, ciberataques y asesinatos selectivos. Esta es la especialidad de ellos, lo de los asesinatos selectivos, no la de los iraníes, por cierto. La escalada podría producirse con poco o ningún aviso y extenderse rápidamente a múltiples escenarios. Medidas requeridas, el punto 4 de este documento exclusivo. Por cierto, no publicado en ningún medio, esto recogido de un canal de Telegram, pero prácticamente confirmado por las autoridades estadounidenses porque no rechazaron la veracidad de la publicación, esta filtración, la veracidad de esto, así que casi con seguridad cierto. Medidas requeridas. Todas las misiones deben mantener la máxima postura de seguridad, HPCON nivel 4, revisar y actualizar los planes de acción de emergencia, garantizar la redundancia de las comunicaciones y el control del personal, restringir los viajes oficiales, aprobar únicamente desplazamientos esenciales para la misión diplomática, aconsejar a todos los ciudadanos estadounidenses de permanecer resguardados, evitar grandes concentraciones, seguir los medios locales y los canales oficiales del gobierno de Estados Unidos, prepararse para una posible evacuación o reubicación del personal, informar inmediatamente cualquier actividad sospechosa al Servicio de Seguridad Diplomática y a los servicios de inteligencia estadounidenses. Informar, bueno, punto número 5, notificación, informar inmediatamente a cualquier incidente o preocupación de seguridad. Bueno, centro de operaciones de bla, 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 emergencia fuera del área, bueno, unos números telefónicos. Referencia, actualización de alerta mundial de precaución, 1 de agosto de 2026, Oriente Medio. Recordatorio, el último punto, el punto número 7, la seguridad de los estadounidenses y del personal de gobierno en Estados Unidos, de Estados Unidos es nuestra máxima prioridad. Manténgase alerta, manténgase vigilante, manténgase seguro, ¿sí? Bueno, incluso con los códigos diplomáticos y demás, ¿qué documento esto? Si esto es realmente real y todo el aspecto de real, toda la pinta, verdaderamente casi una confirmación de lo que vamos a presenciar, a partir de ahora. Por cierto, a propósito de esta cuestión, también los iraníes están convalidando esta situación con su propio análisis, con lo cual no solamente la prensa estadounidense, los medios estadounidenses, el gobierno estadounidense a través de Donald Trump y las embajadas estadounidenses, la Secretaría de Estado, el Servicio de Relaciones Exteriores, el Servicio Diplomático de Estados Unidos, no solamente todos ellos están ya presentando este escenario como altamente probable, sino que los propios iraníes están realizando una evaluación similar. ¿Sí? Los iraníes están realizando la misma evaluación. De hecho, para muchos analistas iraníes críticos, esto iba a comenzar, de hecho, ayer viernes. Recuerden la obsesión de Trump con la bolsa y la manipulación de los mercados. Siempre perpetra los ataques durante los fines de semana, de manera que antes del comienzo de las operaciones de la bolsa en Wall Street, puede realizar el anuncio del fin de los ataques y el inicio de negociaciones, por lo general siempre inventadas todas estas negociaciones, de manera que los mercados energéticos, las cotizaciones en los mercados energéticos no protagonicen una escalada. ¿Por qué? Porque el sábado y el domingo las bolsas y los mercados aparecen cerrados y cuando van a comenzar el lunes comienzan con la noticia del fin de los ataques y del comienzo de negociaciones. Por eso muchos en Irán ayer vaticinaban incluso el comienzo de los ataques en la noche de ayer, pero podrían comenzar esta noche con un poquito de retraso. Y como prueba de esto, aquí declaración de Sayed Mohammad Marandi, el profesor Marandi, para mí el mejor analista geopolítico iraní, con muchísima presencia en los medios. También esto lo presentó a lo largo del día de hoy en varios canales de YouTube, en varios medios, lo llaman bastante de los medios occidentales también, como una voz crítica excepcionalmente. El propio Piers Morgan lo llama para protagonizar intercambios
muy fuertes y muy lucrativos seguramente para el programa de Piers Morgan. Piers Morgan, un periodista británico impresentable, bueno, anti-iraní, anti-ruso, bueno, un despreciable, pero lo llama para los intercambios fuertes, a incluso con insultos y demás. Está la declaración resumida de todo lo dicho por este señor a lo largo del día de hoy. El siguiente, el análisis de Marandi. Basado en declaraciones del régimen de Trump, parece bastante posible que, tras meses de amenazas bárbaras o barbáricas, esta noche será la última noche de normalidad en Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y posiblemente Omán. Si se llevan a cabo ataques contra la infraestructura civil de Irán, la infraestructura crítica de estos regímenes cómplices, ahora sí, junto con la del régimen sionista y tal vez Jordania, será demolida. La gente en estos regímenes debería prepararse inmediatamente para la evacuación. Nada más y nada menos que eso, con lo cual ellos mismos, los iraníes mismos, están conceptualizando la posibilidad de un ataque hoy o en las próximas horas, ya en el día de mañana. De hecho, ya comenzó el próximo día y presentan la advertencia clarita de que los iraníes no van a responder solamente contra los estadounidenses o contra las bases estadounidenses, sino contra toda la infraestructura crítica de los países aliados, de los países aliados de Estados Unidos y de Israel en la región, pero también de Israel. Los regímenes árabes que apoyaron la guerra agresiva de Trump comparten la responsabilidad por crímenes contra la humanidad. Si la infraestructura civil de Irán es atacada, esos regímenes serán tratados como cobeligerantes plenos y su propia infraestructura enfrentará rápidamente la aniquilación total. Aquí otra publicación. Si Trump ataca esta noche, la respuesta abrumadora de Irán comenzará de inmediato. Toda la gente debería prepararse para abandonar de una vez las dictaduras familiares criminales en el Golfo Pérsico. Clarito, bueno, aquí las intervenciones de él a lo largo del día de hoy en varios programas. Hemos llegado a la etapa más importante, esto en la televisión iraní, hemos llegado a la etapa más importante de la guerra y si Trump procede a cumplir su amenaza, no habrá posibilidad de retroceder para Irán. Bastante claritos. Textual, si Estados Unidos lanza sus ataques, la respuesta iraní será rápida y devastadora y se dirigirá a la infraestructura en el Golfo y al ente sionista en Israel. Aquí el último cruce con Piers Morgan, este impresentable en el centro. Bueno, los iraníes entonces con la misma lectura, con la espera de un ataque y esta vez la espera de un ataque contra la infraestructura crítica iraní, la infraestructura crítica civil iraní, concretamente la red de suministro eléctrico y las centrales eléctricas. Ahora bien, y acá comenzamos el análisis de este eventual ataque. ¿Qué caracteriza a la infraestructura crítica iraní? La descentralización. La infraestructura crítica iraní, tanto en lo energético como en la infraestructura ligada a el suministro de agua corriente. Bueno, toda esa infraestructura parece descentralizada. Por eso las amenazas de Trump contra las plantas desalinizadoras en realidad, en el caso de Irán, verdaderamente no representan una amenaza real porque la planta desalinizadora más grande genera agua para menos del 3% de la población. La producción de agua corriente aparece distribuida a lo largo del territorio con distintas fuentes, por lo general ríos o espejos de agua dulce, con lo cual la destrucción de eso representaría una tarea ciclópea porque deberían acometer muchísimos objetivos y lo mismo respecto a la producción de energía. Muchísimas centrales de producción, muchísimas plantas productoras de electricidad, una de ellas nuclear, pero las otras de distinto tipo, incluso hidroeléctricas, de ciclo combinado, de gas, de diésel, incluso también energías renovables, con lo cual pueden acometer esa infraestructura. Sin dudas eso va a generar daño para la población civil. Acá
Básicamente están los estadounidenses y nosotros ahora estamos deliberando sobre el ataque contra objetivos civiles y por ende deliberamos sobre crímenes de guerra, sin más, sin más. Esto de un ataque a una planta de producción de electricidad sin ningún tipo de peros representa un crimen de guerra, de acuerdo a todas las bibliotecas del derecho de guerras, ¿sí? Y al derecho internacional más básico. Bueno, podrían acometer esta infraestructura crítica, generarían daño, pero ni siquiera generarían un daño meramente comparable al daño posible en el caso de un ataque de Irán contra la infraestructura crítica de los países de Medio Oriente, excluyendo incluso las desalinizadoras de agua. Para mí, los iraníes, por una cuestión de dignidad, honor, convicción religiosa, a pesar de eventuales ataques contra el agua, contra la distribución o la producción de agua corriente en Irán, ellos no van a responder contra, quizás en una situación extremadamente radical, pero si no, no van a realizar ataques contra las desalinizadoras, pero sí eventualmente contra las centrales eléctricas. Y en ese caso, también, tanto los países árabes del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, bueno, Omán, pero contra Omán no van a realizar un ataque de estas características. Todos ellos presentan una red eléctrica extremadamente concentrada, con apenas un manojo de centrales eléctricas y líneas de conducción de la electricidad, de distribución de la electricidad muy, pero muy importantes, muy grandes y muy concentradas. Lo mismo Israel. Lo mismo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí los iraníes responderían contra Israel? Bueno, obviamente Israel aparece detrás de todo esto y recuerden la visita de Netanyahu hace unos días a Trump. Por cierto, el comienzo de esta guerra, este año, porque bueno, los ataques ya comenzaron el año pasado con la guerra de los 12 días e incluso antes de eso en 2024, recuerdo ataques también, etcétera, etcétera. Pero este año la guerra fuerte encabezada por Estados Unidos comenzó después de la visita de Año Nuevo de Netanyahu a Trump. Lo recuerdan, ¿no? Esa visita, los dos ahí presenciaron los fuegos artificiales desde la Casa Blanca por el Año Nuevo. Ahora una nueva visita y la decisión estadounidense, una vez más, después de esta visita, y quizás la extorsión a Trump, o sencillamente el convencimiento, también posible, va a comenzar ahora un ataque fuerte, pero esta vez, por eso Israel aparece detrás de todo y Netanyahu aparece detrás de todo esto. Trump, si pudiera, ya habría abandonado esta guerra porque solo genera un enorme perjuicio, no solo para los Estados Unidos, eso es lo menos importante para Trump, sino para su propio gobierno, genera un desgaste tremendo. Pero bueno, más allá de que Netanyahu aparece detrás de esto, aunque últimamente no participaban en los ataques, con esta posición tan cínica de, ay, no, nosotros en este momento no queremos participar en la guerra, para nosotros así bien, que Estados Unidos realicen la guerra contra Irán por nosotros y nosotros aquí tranquilitos. Bueno, los iraníes por el momento acompañaban esto sin ataques contra Israel, pero a partir de ahora, en los ataques venideros en las próximas horas, Israel sí va a participar directamente en los ataques una vez más. ¿Y por qué esto? Bueno, en primer lugar, porque los Estados Unidos ya no pueden, después de casi 6 meses de guerra, ya no pueden acometer a Irán, ya no pueden perpetrar un ataque con Irán de esta magnitud solos. Ya no pueden, por sobre todas las cosas, por la destrucción de todos sus radares en la región en los primeros días de guerra y la destrucción o el deterioro extremo de sus bases militares en prácticamente todos los países de la región. Bases militares atacadas con misiles y drones con muchísima precisión y muchísimo éxito por Irán a lo largo de
todos estos 6 meses de guerra, excepto, bueno, las semanas de tregua. Y por eso los estadounidenses comenzaron a abandonar las bases más cercanas y a retroceder hacia las bases más lejanas, Kuwait y Jordania. Por eso los ataques en respuesta al reinicio de las hostilidades hace más o menos 2 semanas por Estados Unidos, los ataques iraníes aparecían condensados, concentrados en estas últimas 2 semanas, por sobre todas las cosas en Kuwait y en Jordania, las 2 bases más importantes de Estados Unidos en la región, después de esta relocalización de todos los recursos de las bases estadounidenses más cerca, ubicadas más cerca de Irán, frente a los ataques, reacomodaron todo lo más lejos posible en Medio Oriente, Kuwait y Jordania. Pero ahora ya no pueden ni eso, porque machacaron en los últimos días las bases de Jordania y de Kuwait sin piedad. Los iraníes, siempre en respuesta a ataques previos, ellos no comienzan ataques por iniciativa propia casi nunca, con una sola excepción hace unos días. ¿Y dónde aparecen ahora los recursos militares, tanto materiales como humanos, de Estados Unidos en este momento? En Israel. En las bases israelíes y por sobre todas las cosas en el aeropuerto Ben Gurión, nada más y nada menos, con una cantidad enorme de tanqueros estadounidenses, de aeronaves de repostaje, hay aeronaves indispensables para los ataques, especialmente desde esa distancia, ¿sí? Desde los otros lugares, desde Emiratos Árabes, desde Arabia Saudita, desde Bahrein, incluso desde Kuwait, podían acometer Irán con armas, por ejemplo, con ATACMS, por ejemplo, ¿sí? Con misiles tierra-tierra, lanzables desde una distancia mucho menor. Más o menos recordarán que los ATACMS presentan alrededor de 300 kilómetros de alcance. Bueno, desde Kuwait hacia la zona más cercana, la zona fronteriza de Irán, bueno, ahí sí podían realizar ataques de estas características, incluso desde Bahrein también, desde Arabia Saudita también, desde Israel no pueden. Deben realizar ataques aéreos, pero no ataques aéreos con misiles de largo alcance, porque ya carecen de esos misiles y los pocos disponibles no aparecen ahí por sobre todas las cosas, ni los JSON ni los Tomahawk, sino que deben realizar ataques aéreos con aeronaves, aviones, por sobre todas las cosas cazabombarderos, partiendo desde los aeropuertos de Israel, realizando en el aire 2 repostajes hasta el momento del ataque, en el espacio aéreo inmediatamente anterior a las fronteras iraníes, 2 repostajes en el aire y recién desde ahí pueden comenzar los ataques, o bien con misiles de corto alcance o incluso con alguna bomba planeadora, algo menos probable, pero también visto, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Ya no pueden perpetrar los ataques desde las bases cercanas con misiles tierra-tierra, sino que deben realizar los ataques, como en su momento la Fuerza Aérea Israelí, con aviones partiendo desde Israel con 2 repostajes en el aire y recién lanzando los ataques desde el aire en las cercanías de Irán y de vuelta hacia Israel con un repostaje nuevo, porque si no, bueno, no podrían, por la falta de combustible, recorrer el trayecto de vuelta. Por cierto, obviamente, los ataques desde el aire presentan una capacidad destructiva mucho menor que los ataques llevados a cabo desde tierra con armamento mucho más pesado. Por eso, lo fuerte de los ataques iraníes, los iraníes te machacan con misiles, por sobre todas las cosas, balísticos en los casos más fuertes, también con misiles de crucero, también con drones. Bueno, en el caso de los drones presentan una capacidad destructiva relativamente menor, pero masiva en cuanto a la cantidad y un alcance larguísimo. Pero los misiles de crucero y los misiles y por sobre todas las cosas, los misiles balísticos lanzados desde tierra, hacia un objetivo en tierra, lógicamente, presentan una capacidad destructiva muchísimo mayor, ¿sí? Un misil disparado desde un F-35 o desde un F-15 o desde un F-16, bueno, sí, presenta mucha precisión, va a realizar un ataque muy preciso, pero con una cabeza explosiva muy pequeña, ¿sí? En cambio, una bestia lanzada por los iraníes, un misil balístico,
puede generar una destrucción enorme, a veces con cabezas explosivas de 1000 kilos o 1500 kilos. Solo la cabeza explosiva, ¿sí? Eso, básicamente una bestia de 14 metros de altura, casi como un cohete lanzado al espacio, con una cabeza explosiva de 1500 kilos. Entonces, ¿por qué machaco con esta cuestión técnica? Porque desde Israel aparecen los ataques de Estados Unidos venideros desde Israel van a presentar muchísimas dificultades técnicas, tanto en el repostaje como después en la capacidad de generar daño con lanzamientos de armas de mucho menor calibre desde los aviones, ¿sí? No pueden desde otro lugar. Abandonaron las bases anteriores, la única plataforma posible, Israel. Y por eso los iraníes, y ahí recojo la idea inicial, por eso los iraníes esta vez no solo van a responder contra bases estadounidenses en Medio Oriente y contra los países cómplices de Medio Oriente, sino también contra Israel. ¿Y cuáles los objetivos posibles? El aeropuerto de Ben Gurión, precisamente. El otro aeropuerto israelí ubicado más en la frontera, cuyo nombre ahora abandonó mi cabeza, ya lo voy a recordar en un ratito. Y si, por cierto, efectivamente machacan centrales eléctricas o la red eléctrica en Irán, los estadounidenses y los israelíes, también entonces responderán los iraníes contra la infraestructura crítica de Israel, contra las centrales eléctricas y contra la red eléctrica, ¿sí? Así que acá una novedad total y absoluta en esta cuestión. Y contra el resto de los países de Medio Oriente responderán por sobre todas las cosas, no solamente contra las centrales eléctricas, sino por sobre todas las cosas contra las refinerías y todas las instalaciones ligadas a la extracción, el refinamiento y la distribución de los hidrocarburos. Y de extracción, distribución, refinamiento, depósito, ¿sí? Los campos petroleros, los depósitos, una vez más, las refinerías, las estaciones de distribución o de carga, las estaciones de carga de los petroleros o de los metaneros. Bueno, ahí pueden generar un verdadero desastre. Recuerden lo hecho por los yemeníes, con 10.000 veces menos capacidad ofensiva que los iraníes, en el ataque de la semana pasada contra la refinería de Aramco en Hassan. Generaron un desastre, ¿sí? Esa refinería genera alrededor del 70% del refinado producido en Arabia Saudita, nada más y nada menos. Bueno, si los iraníes, en respuesta a este ataque venidero, determinan la destrucción de la infraestructura de producción de hidrocarburos en Medio Oriente, comienza para la economía mundial un caos absoluto. Ya no una crisis o un aumento del precio del petróleo, sino el desabastecimiento total y absoluto. Y recuerden que una vez destruida o dañada seriamente una refinería, un depósito, un campo petrolífero, una estación de carga, no pueden restablecer eso como restablecen los iraníes las entradas a los búnkeres, las restablecen en un día, en 2 días, en una semana. No, después de eso, meses, si no años, hasta el restablecimiento de eso y la puesta en funcionamiento nuevamente de esa infraestructura productiva. Podría comenzar ya no una crisis meramente, sino una depresión, una crisis sistémica, una depresión, y los puntos de estrangulamiento no van a aparecer inicialmente en el mercado del crudo, tampoco van a aparecer en el mercado del gas, el gas natural licuado, luego convertido en gas natural comprimido y luego, distribuido a través de las redes nacionales de gas. El principal problema va a aparecer, o en realidad ya apareció, en
la producción de diésel y de queroseno para los aviones. El refinado, básicamente. Esas dos formas de refinado, no el combustible utilizado por los automóviles, en algunos países llamados gasolina, en otros nafta, según como lo llaman en sus países. Por ahí todavía aparecen reservas y todavía aparecen posibilidades de refinamiento en otros lugares, pero sí van a aparecer problemas inmediatos, o ya aparecieron problemas inmediatos en el diésel y en el queroseno. ¿Por qué? Porque el diésel y el queroseno, esto es una cuestión bastante técnica, el diésel y el queroseno, dos de los productos refinados del petróleo, solo los pueden generar a partir del petróleo liviano saudí y de Medio Oriente. Un petróleo de altísima calidad y con la posibilidad, precisamente por eso, de generar diésel y queroseno. Con el petróleo de Texas o de Venezuela, el petróleo pesado, lo llaman también petróleo agrio, sour crude lo llaman, petróleo agrio, con, si no recuerdo mal, con mucho amoníaco dentro del petróleo. Aunque quisieran, no podrían generar el refinado de diésel y de queroseno. Diésel indispensable para el funcionamiento del transporte de mercancías, camiones, autobuses, camionetas, barcos funcionando con diésel, y queroseno, o querosene, o querosen, o como los llamen en sus respectivos países, utilizado ¿para qué? Para los aviones, para la aviación. Por eso, ya, azufre, perdón, gracias, no amoníaco, azufre, gracias, sin seudónimo, lo recordaba, pero bueno, lo recordaba mal, perdón. Queroseno, indispensable, utilizado para el combustible para los aviones. Todos los aviones, también los aviones de combate. Y por la ausencia de queroseno en Europa ya mismo, recordarán todos ustedes la noticia de hace alrededor de un mes, en su momento Lufthansa, la aerolínea de bandera alemana, determinó la cancelación de miles de vuelos. Con lo cual, esa escasez de diésel y de queroseno ya comenzó. Si ahora los iraníes machacan la infraestructura hidrocarburífera de Medio Oriente en respuesta a los ataques de Estados Unidos, comienza el acabose, el caos total en términos energéticos, y no solo energéticos, sino económicos, ¿sí? Porque sin aviones, adiós al transporte aéreo, adiós a la aviación militar, naturalmente también, otro problemita para Estados Unidos e Israel, pero adiós al turismo, adiós al comercio, y sin el diésel, adiós a todo, adiós al transporte de mercancía, al transporte marítimo, adiós al transporte automotor. Caos total, mucho antes de la escasez de gasolina para los automóviles convencionales, los coches, los autos, los carros, como los llaman en sus países, y mucho antes de la falta de crudo en sí, o de gas natural. Ese es el punto, el nodo crítico, ¿sí? El diésel y el queroseno. El cuello de botella, esa es la palabra, esa es la expresión. Ese es el cuello de botella. ¿Y cuáles los productores alternativos de diésel en el mundo? ¿Alguna idea, demoledores y demoledoras? ¿Dónde si no en Rusia? Rusia ciertamente ahora ya pudieron restablecer el suministro de diésel con algún problema en su momento debido a los ataques contra las refinerías, pero en términos de capacidad instalada presenta la mayor capacidad de refinamiento del mundo y de producción de diésel. Y los rusos determinaron, a raíz de los ataques de Ucrania contra las refinerías, el fin de las exportaciones de diésel. Cero, de salida cero. Incluso en algún momento generaron importaciones, compra de diésel, no por falta potencial, sino por los ataques contra las refinerías. Eso ya lo reactivaron, pero no abandonaron la prohibición a las exportaciones de diésel debido al escaso de este bien, ¿sí?
Así que esa es la perspectiva de respuesta de Irán contra las centrales eléctricas, contra las redes de suministro eléctrico, pero por sobre todas las cosas contra la infraestructura de producción de hidrocarburos, generando el agotamiento, generando la escasez de los refinados, en particular el diésel y el queroseno. Y esto podría presentar una duración de 2 o 3 semanas, no mucho más que eso, porque de aquí a 2 o 3 semanas, por un lado, entre el descenso de los niveles de los arsenales de los misiles, por sobre todas las cosas, de los misiles ofensivos y defensivos de Estados Unidos en sus arsenales, y la situación económica, no van a poder más de 2 o 3 semanas. Así que es el tiempo previsible. Hormuz, mientras tanto, cerrado. Hormuz ya parece cerrado al día de hoy. Bueno, en los próximos días, más aún. Bab el-Mandeb o Bab al-Manda, como lo llaman en árabe, hasta ahora semicerrado, cerrado para Arabia Saudita, el principal exportador de diésel por sobre todas las cosas, cerrado por lo menos para el lado hacia el sur, ¿sí? Y con, por ahora, la posibilidad de salida por el otro lado, pero una posibilidad reducida de salida por el canal de Suez debido a las cotas del canal de Suez. No pueden recorrer el canal de Suez los superpetroleros, los grandes tanqueros no pueden recorrer eso, con lo cual reducción por ahí también del volumen de comercio de diésel y de queroseno. Así que la situación verdaderamente tremenda. Y en cuanto, un último detalle, en cuanto a la capacidad técnica de ataque de Estados Unidos e Israel, recuerden esto una vez más, o recordemos esto juntos, deben de camino de Israel hasta el espacio aéreo iraní realizar 2 recargas, 2 repostajes de vuelta una. Cuidado porque los iraníes, por alguna extraña razón, para mí no del todo entendible, todavía no comenzaron ataques contra los depósitos de combustible en los países ubicados entre Israel e Irán. ¿Por qué? Cuidado, ojo al piojo. Cuidado porque los aviones de repostaje, y por cierto, con 2 escalas, el esfuerzo logístico de 2 escalas de ida y una de vuelta, bueno, ya genera una dificultad. Más o menos por cada avión de repostaje debemos contabilizar 5 aviones realizando el repostaje. Por cada 5 aviones de ataque, un avión de repostaje. Así que si quieren un ataque masivo, necesarios múltiples aviones de repostajes en estas distintas escalas del viaje. Pero cuidado porque esos aviones de repostaje, una vez consumido el combustible, una vez repostados los aviones de combate en el aire, deben descender, realizar la recarga de sus depósitos y otra vez realizar el ascenso. ¿Y dónde aparecen esos depósitos de combustible? Precisamente en Jordania, en Irak, en Kuwait, en todos los países intermedios, puede que alguno en Siria, sí, seguramente alguno en la base, no, en la Torre 22, difícil. En la otra, en la de Al-Tanf, posiblemente. En la de Al-Tanf en Jordania, posiblemente ahí sí. Bueno, en esas bases estadounidenses y en otras bases posibles y en otros aeropuertos civiles, pero por sobre todas las cosas en las bases estadounidenses, bases militares aéreas estadounidenses en la región, ahí aparecen los depósitos de combustible utilizados por los aviones militares de repostaje para que los propios aviones de repostaje puedan realizar las recargas en tierra. Si los iraníes comienzan ahora ataques contra esos depósitos, no realizaron ataques contra esos depósitos. Hasta ahora contra los radares sí, contra los hangares. El otro día noticias de aviones F-35 destruidos en los hangares, contra las barracas de los soldados, contra todo.
excepto contra esos depósitos. Todavía no lo comenzaron los iraníes. ¿Por qué? No lo puedo determinar, porque realmente generaría sentido desde el punto de vista táctico-militar para ellos. Si comienzan esos ataques, los aviones de repostaje estadounidenses e israelíes ya no pueden descender a tierra para realizar las recargas y otra vez comenzar los repostajes en el aire. Con lo cual, problema, ya ahí no pueden más realizar ataques aéreos sin esos repostajes, ¿sí? Bastante técnica la cuestión, pero la situación bastante clara. Depósitos de combustible en las bases estadounidenses necesarios para la recarga de los aviones de repostaje, indispensables para los ataques de Estados Unidos e Israel con todas estas escalas de camino a Irán. Una vez más, demoledores, recuerden esa definición de la locura falsamente atribuida a Einstein, esta la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Bueno, los están cacheteando, los están machucando, los están ametrallando a los gringos y a los israelíes. Y en lugar de, si no retroceder, si no capitular, por lo menos generar algo distinto, están respondiendo en la desesperación. Bueno, el caso de los israelíes distintos, porque por ahí hay cuestiones ligadas a lo ideológico, a lo religioso, a lo mesiánico. Los objetivos de Israel otra cosa. Pero por lo menos en el caso de Trump, machaca y machaca a los cabezazos contra una pared de concreto o de ladrillos, y aunque uno vaya a cabecear una pared más fuerte, va a generar el mismo resultado o peor, ¿sí? Un chichón todavía más grande, una herida en la frente todavía más grande. No genera nada nuevo. Básicamente persevera en el rumbo equivocado, persevera y persevera y persevera, cometiendo los mismos errores, y por eso va apareciendo cada vez más en una situación más comprometida. Ya no solo para la economía mundial, sino incluso para los propios ataques de esta siguiente oleada de ataques contra Irán. Así de desesperante la situación para Estados Unidos. En un segundo quiero recorrer el canal más, si comenzaron los ataques o todavía no. Por el momento, aparentemente no. Paciencia, demoledores, paciencia, muy probablemente. Bueno, aviones ya en el aire, refueling aircraft, a los de repostaje, los llaman aviones de, refueling. En este momento, aviones en el aire de repostaje. Puede que esto una falsa alarma o puede que el inicio de lo dicho, puede que el inicio de todo lo analizado. Mamita, cuántas novedades, cuántos cambios geopolíticos, ¿no? Qué terremoto geopolítico en estos últimos años, con básicamente la caída estrepitosa de la unipolaridad estadounidense y todos sus aliados, incluido Israel. Eso presenciamos en última instancia, ¿no? Todos estos chispazos, ¿no? En distintos lugares del mundo responden todos en última instancia a eso. Aparecen como capítulos de esta gran novela de la transición global del viejo orden mundial, unipolar y neoliberal en lo económico, porque no solamente presenciamos un cambio geopolítico, sino también geoeconómico. Acá presenciamos el fin de un ciclo de acumulación capitalista basado en la economía neoliberal, en la economía financiarizada y digital, hacia un nuevo tipo de capitalismo encabezado por China, ¿sí? Con un híbrido muy interesante de, por un lado, capitalismo productivo, ultra competitivo, pero por otro lado un Estado regulador muy fuerte con capacidad de intervención, tanto en lo productivo como en lo regulatorio. Esto es una parte de la transición global no mencionada por prácticamente nadie, la cuestión geoeconómica.
de recursos, pero también de ciclos de acumulación de la economía capitalista. Sobre el final, demoledores y demoledoras para el cierre. No recordaba esto. Voy a presentar algo más todavía. Uy, qué larga la transmisión, 1 hora 15. Bueno, presento algo más todavía antes de el regalito del final. Siempre al final presentamos algo un poquito distinto, o alguna efemérides, o alguna cosita tierna, algún nacimiento de algún animalito en algún zoológico del mundo, ¿no? Para generar un contraste con tanta cuestión terrible. Aquí la información de un sitio de inteligencia de Medio Oriente muy, pero muy interesante, con esta noticia del día de hoy. Estados Unidos se acerca a la retirada total de Irak mientras las bases en la región del Kurdistán se enfrentan a ataques de Irán y sus aliados, según fuentes consultadas por Al Monitor, este sitio de inteligencia militar mayormente. Los sistemas de defensa aérea Patriot, que detectan y derriban misiles, drones y otros equipos aéreos enemigos, ya han sido retirados. ¿Cuál es la noticia básicamente aquí? Bueno, todos los sistemas Patriot, sistemas de defensa, en Irak, utilizados para la defensa de un aliado de relevancia para los Estados Unidos, básicamente los kurdos anti-iraníes, ubicados en el norte de Irak, en la región en el Kurdistán iraquí, con quienes, por cierto, querían en su momento tanto los estadounidenses como los israelíes, comenzar una invasión de Irán junto a los ataques iniciales. Bueno, esos aliados de Estados Unidos hasta hace poquito presentaban estos sistemas, estas baterías de defensa, parecían protegidos por el armamento estadounidense. Bueno, después de que los recontramachacaran a bombazos y a dronazos en los últimos días, y después de incluso de la destrucción de una de estas baterías Patriot por parte de Irán, algo documentado, los estadounidenses determinaron el retiro de todas las baterías restantes y de todas las municiones restantes de allí y su traslado hacia Israel. Otro indicio más de que van a comenzar ataques y de que aparecen a la espera de la respuesta iraní contra Israel, pero también contra el aeropuerto de Ben Gurión y contra los activos militares estadounidenses en este momento en Israel, ¿sí? Así que otra noticia por aquí, en línea con nuestro análisis. José Manuel Mayo, los caretos de felicidad y triunfo que tienen Narco Marco y Petaca Hexeth. Las caritas de felicidad y triunfo que tienen Narco Marco y Petaca Hexeth, eso en el video anterior. Excelente canal, saludos desde Argentina, muchas gracias, querido José Manuel. Eso en el video anterior, efectivamente. Acá justo de casualidad. Aquí justo, las caritas. Mamita, qué caruchas, la de Hexeth y de Marco Rubio, o de Narco Rubio. Qué caras de culo, por favor. Bueno, acordes, Trump siempre a los gritos ahí, bueno, si él en el centro, el feliz, de algo feliz, bueno, un ser como Trump difícilmente feliz, un enfermo de su ego, pero él satisfecho protagonizando, ¿no? Cualquier evento público. Waldo Quijado, desde Chile, como siempre, un saludo, Waldo. Ultraderecha y los fanáticos religiosos no se caracterizan por su inteligencia, por lo que no se les puede pedir cordura. Saludos. Completamente de acuerdo. Antes del final, recuerden que lo que no podemos presentar aquí por la censura, lo presentamos en nuestro canal en Patreon. El enlace aparece abajo, la última emisión, con una reacción de Fernando Moragón y de este servidor a la película 1, 2, 3. Un peliculón, una comedia de la Guerra Fría, una comedia satírica espectacular del año 1961 sobre la Guerra Fría, sobre el capitalismo, el comunismo, los estadounidenses, los soviéticos, los alemanes, el nazismo. Bueno, desopilante esa película. Reaccionamos con Fernando y realizamos un análisis geopolítico de esa película grabada en el año de construcción del muro de Berlín. Interesantísimo también la descripción de Berlín en aquel entonces, en el marco de una historia, de una comedia desopilante, por cierto.
Lo último. Aquí unas imágenes, esto supuestamente sin derechos de autor, muy probablemente después los malvados censores de YouTube determinen la desmonetización o la censura de este video por estas imágenes, pero bueno, las presentamos igual a riesgo de la censura. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estas imágenes de el Ejército de Liberación Popular de China? Porque hoy el aniversario número 100 de el Ejército de Liberación Popular Chino. Y qué buenas imágenes. Qué buenas imágenes. Perdón por la fascinación. Encima con la música. Bueno. Esto evidentemente de la... Bueno, bajada la música un ratito por las cuestiones de copyright. Esto evidentemente de la última celebración del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el escenario asiático, 80 años nada más y nada menos, lo recordarán, el desfile chino, con un desfile espectacular. Bueno, hoy los 100 años desde la fundación de este ejército. Eso, los rusos buenos para esto, pero contra los chinos en esto de los desfiles militares no puede nadie. Ellos, casi como hecho con inteligencia artificial, es uno igual al otro, una cosa espectacular. ¿Lo recuerdan? El desfile lo presentamos aquí en directo. Bueno, censurado también, no lo querían los YouTube y los medios occidentales, no querían imágenes de esto. Ah, no, 70 aniversario ahí atrás en el cartel. Esto no el último de este año, sino el de hace 10 años. Igual espectacular. Y hoy cumplidos los 100 años del Ejército de Liberación Popular Chino. Así que, bueno, presentamos esto por aquí. Con el patrocinio de la Embajada China. No, mentira, un chiste. Bueno, perdón, un poquito de algo un poquito más relajado sobre el final, queridos demoledores y demoledoras. Bueno, qué gran juego ese, por cierto, el Command and Conquer. Qué gran juego, sí, de estrategia, lo recuerdo, de los veteranos como yo. Estimados demoledores y demoledoras, como siempre, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nosotros, como todos los domingos, por aquí junto a Fernando Moragón. Por cierto, la charla de ayer con Juan Antonio Aguilar, de lujo el análisis. Siempre de lujo los análisis de Juan Antonio, pero lo de ayer espectacular. Muchísimos comentarios positivos. Mañana, bueno, la versión de Fernando sobre lo sucedido seguramente en Ceuta y sobre esta cuestión y posiblemente sobre los ataques de Estados Unidos contra Irán en las próximas horas, ¿sí? Así que mañana nosotros por aquí junto a Fernando Moragón. Bueno, Beatriz, como siempre, ahí acompañándonos con el aguante de siempre. Mil gracias, Beatriz, como siempre. Al resto de los demoladores, de los moderadores, Félix Rivas, Belkis Parra, por aquí también Salomón Krakenberg con su nuevo usuario. Saludo para todos ustedes por aquí. Muchas gracias siempre por el aguante, por acompañarnos ahí en el mejor chat de geopolítica de todo YouTube. Mil gracias una vez más por habernos acompañado. Hasta mañana, los queremos mucho. Un abrazo. Chau, chau.